Mi hijo desapareció el 12 de febrero del 2012 de la colonia Progreso. Hubo una balacera en su casa y de ahí desapareció. Los compañeros de la activista Sandra Luz aseguran que Mario López Valdés ha ignorado el caso, así como ha ignorado a cientos de madres que tienen a sus hijos desaparecidos. Voy a hacer una piedrita en el zapato de ustedes, les digo a ellos. No me voy a quitar de aquí. Una, porque yo no tengo contacto con mafiosos para decirles que ellos me ayuden. Y otra, pues no tengo dinero, entonces ustedes son los que me van a ayudar y me tienen que ayudar. Los familiares de doña Sandra aseguran que fue asesinada de 3 balazos en calles de la colonia Ayuntamiento en Culiacán, Sinaloa. Dedicó los últimos 2 años de su vida a buscar a su hijo Edgar García Hernández, quien aún está desaparecido. El presunto homicida del activista Fernando Valenzuela Rodríguez quedó libre hace 1 año y no se sabe nada del móvil del crimen. Esta no es una historia de justicia ni de esperanza. Es una historia de una mujer que hizo lo que el Estado mexicano no quiso o no se animó a hacer: buscar a su hijo desaparecido. Pero su cruzada por la verdad le hizo pagar un precio muy alto. Es que las situaciones extremas requieren medidas igual de extremas. Es por eso que esta madre dejó de lado su rutina hogareña para enfocarse en la lucha por exponer la complicidad entre el crimen organizado y el gobierno, la desidia de las fuerzas de seguridad y la crueldad de los sicarios. Se convirtió en un símbolo de resistencia solitaria, en una voz que desafió el silencio cómplice de México hasta ser acallada. Esta es la historia de Sandra Luz Hernández. Está comprobado que fueron las corporaciones los que han hecho eso y que realmente, directo o indirectamente, pero ellos intervienen. Ellos intervienen. Y ellos saben. Este gobierno sabe todo. Este director del ministerial sabe. Procurador sabe. Todos saben, y no nos dan la cara, La noche del 12 de febrero de 2012, en la ciudad de Culiacán, Edgar Guadalupe García desapareció luego de que su casa fuera brutalmente baleada. Era un joven de 24 años con un futuro prometedor, pero ahora su paradero era un misterio. Dejó tras de sí una serie de incógnitas que solo su madre, Sandra Luz Hernández, se atrevió a responder. En el proceso reveló la descomposición de todo el sistema mexicano, ganando enemigos realmente poderosos. Edgar trabajaba en la Procuraduría de Sinaloa. No olvides este dato que será crucial más adelante. En el pasado había participado de la campaña electoral de Mario López Valdés, ex senador del Estado de México. Gracias a ese primer contacto con el mundo de la política, Edgar consiguió empleo en el despacho del procurador de Sinaloa, un puesto fijo y bien pago. Es por eso que esa noche su madre Sandra no notó nada extraño cuando su hijo le indicó que no tenía tiempo para ir a la cena familiar que estaba propuesta hacía varias semanas. Me dijo te amo, se metió al cuarto, miró a su niño, todo el tiempo estuvo con el niño. El tiempo que estuvo ahí en la casa, en ese rato, estuvo con su bebé. Le puso una pulserita. No, casado. Ahí estaba su esposa de él en la casa también. Mientras tanto, Sandra se ocupaba de atender al resto de los invitados, ya que esa misma noche iban a visitarla varios familiares. Era una velada de reunión y celebración, pero algo en el aire comenzaba a viciarse, casi como si las advertencias de la tragedia buscaran materializarse para evitar el dolor de toda la familia Hernández. Inicialmente Edgar iba a quedarse a comer, pero a última hora avisó que tenía que marcharse y le pidió a su madre que le preparara una vianda con algo de comida para cenar más tarde. Y de repente salió y se fue. Y ya cuando yo entro a la casa y me doy cuenta que la cena la había dejado, yo le marqué rápido, pero él ya no me contestó su teléfono. El motivo por el cual el joven se fue repentinamente del hogar materno sigue siendo un misterio.
¿Simplemente se marchó por trabajo? ¿O sabía que estaba en serios problemas y no quería involucrar a sus parientes? Lo cierto es que Edgar se dirigió a su casa ubicada en la colonia El Progreso, donde lo esperaba el desastre. En una misteriosa sucesión de acontecimientos, el barrio de Edgar se iluminó con el destello de disparos de armamento semiautomático. Eran 2 AK-47 siendo disparadas contra la vivienda del joven. Luego se escuchó un auto acelerar a toda velocidad para perderse en la oscuridad. En el lugar quedaron los destrozos generados por la balacera, pero no había señales de Edgar. Ni una sola pista que indicara dónde estaba el muchacho, si había sido asesinado o si se trataba de un secuestro extorsivo. Los vecinos, alertados por el sonido de los disparos, arribaron al lugar consternados. Vieron la casa destruida y temieron lo peor, pero al no encontrar un cuerpo, decidieron comunicarse con la familia de la potencial víctima para darles la tenebrosa noticia. Sandra Luz Hernández jamás olvidó aquella comunicación telefónica. Entonces ya me dijo, es que balacearon allá a la casa de Edgar, me dice. Entonces pues lo primero que yo sentí fue, dije, pues mataron a Edgar porque se habían balaceado ahí en su casa. Entonces salí, ya les dije a mi familia, ya todos se fueron hacia allá. Pero cuando llegaron allá no los dejaron entrar. Mi hijo traía un Atos, el más grande, y que casi metía el Atos hasta dentro de la cochera de la casa de Edgar, y estaba ya acordonada el área. Al escuchar esas palabras, el mundo de Sandra se cayó en pedazos. Su mente de inmediato supuso los peores escenarios. Imaginó a su hijo muerto, destrozado por una lluvia de balas criminales. Lo que no pudo imaginar fue que había un desenlace incluso más cruel que la muerte física: la ausencia. Una vez que Sandra comprendió que en la casa de su hijo no había cuerpo ni sangre, corrió desesperada a la justicia para realizar la denuncia del caso. Le suplicó a los policías de Culiacán que tomaran nota de los detalles del ataque, ya que podría ser el inicio de un secuestro extorsivo. Fueron muy angustiosos, muy desesperantes. A la vez pues yo sentía la esperanza de que él regresara, pero pues no, la verdad que no sabíamos qué hacer. La verdad que para nosotros fue algo tremendo. Lo que terminó de enfurecer a Sandra Luz Hernández fue la reacción de la justicia local al momento de realizar la denuncia. Para su sorpresa, la Procuraduría de Culiacán, donde su hijo Edgar había trabajado tanto tiempo, se mostró reticente a tomar la denuncia y creer en sus palabras. Los propios compañeros de Edgar, con quienes había compartido tantas jornadas laborales, ahora afirmaban no conocerlo. Desde el inicio, quienes escucharon a Sandra hicieron preguntas punzantes, cuestionando todos los datos brindados por la mujer. Ella estaba completamente confundida, no entendía por qué los compañeros y colegas de Edgar actuaban de esa manera y se distanciaban de un muchacho que acababa de sufrir un violento secuestro con balacera de por medio. Incluso llegaron al punto de sugerir que Edgar estaba metido en negocios ilegales. Que le dijeron, ¿sabía usted lo que dedicaba su hijo? Y ella lo que les dice, bueno, pues aquí trabajaba en la oficina de usted debe tener mayor información. Entonces le dijeron que se dedicaba a comprar y a vender dólares. Puede ser el criminal más horroroso del mundo, pero yo soy su madre. Yo tengo todo el derecho a saber dónde está él. En este punto es importante tener en cuenta que Culiacán atravesaba un periodo de fuerte violencia. Como parte del territorio sinaloense, esa ciudad no escapaba al yugo brutal que ejercía el Cártel de Sinaloa. La organización fundada por Joaquín El Chapo Guzmán reinaba con puño de acero, reforzando su hegemonía a base de tiroteos y atentados contra la policía y la competencia. En esos ataques solían haber decenas de víctimas colaterales inocentes. En la mente de los sicarios era un daño necesario para sostener el imperio de su patrón.
Automáticamente Sandra pensó: a mi hijo lo mataron los narcos. Jamás imaginó que desde la Procuraduría tratarían de ensuciar a su muchacho, sugiriendo que era en realidad un criminal peligroso que fue alcanzado por las consecuencias de sus acciones. Incluso se llegó a afirmar que en 2012 Edgar había participado del secuestro y posterior asesinato de Manuel Alonso Ruiz Haro, un empresario local. Edgar y 5 personas más habían participado en el levantón de esa persona y que al día siguiente apareció muerto y que de su casa sacaron $120,000. Nunca se proporcionaron pruebas de estas acusaciones. Las autoridades intentaron instalar que Edgar Guadalupe Hernández García era parte de un grupo criminal que efectuaba secuestros y ataques delictivos en Culiacán. La Procuraduría le informó a Sandra que la desaparición de su hijo estaba siendo investigada no como un secuestro o un potencial asesinato, sino como parte de una lista de sucesos criminales que habían acontecido en los últimos meses. El argumento fue que habían encontrado dinero sospechoso en la casa del muchacho y que había testimonios anónimos que relacionaban a Edgar con una célula del cártel de Sinaloa, lo que explicaría por qué su hogar fue baleado. Solo fueron tomados en cuenta los testimonios de presuntos criminales arrestados que se limitaban a asentir ante las preguntas de los policías. Sin brindar detalles, los supuestos colegas de Edgar afirmaban las sospechas de la Procuraduría sobre la potencial doble vida del joven. Sandra tuvo que soportar ese infierno manteniendo a su familia unida, pero también llevando a cabo la lucha por encontrar a su hijo y descubrir la verdad respecto al brutal ataque de febrero de 2012. En un país golpeado por la corrupción y la brutalidad, cuando emerge una persona común y corriente que defiende sus ideales, es difícil no sentir admiración e inspirarse por su valentía. Coraje, impotencia, y que la gente acepte todo eso, que no diga comentarios, que no haga comentarios, que no reclame, que la gente viva tan a gusto, que acepten todo lo que el gobierno dice. No es cierto. Ante las constantes fallas del sistema y la incapacidad de la policía para darle respuestas, Sandra tuvo que asumir un rol diferente. Fue así que la madre se transformó en detective y su causa personal en bandera de todos los padres de personas desaparecidas en México. Uno de los puntos clave en las investigaciones de Sandra es que en la Procuraduría de Culiacán hablaban de Edgar como si fuera prácticamente un extraño, incluso peor, un delincuente. Algo curioso para alguien que había trabajado en la política estatal y que fue parte de una campaña electoral. Es por esto que la mujer sospechaba que había una trama secreta que involucraba a ese mundo con el crimen organizado y que por eso buscaban eliminar cualquier tipo de lazo o relación con Edgar. Como primera medida en su rol de activista y luchadora por la memoria, Sandra se encargó de ir a cuanto programa televisivo la invitaran a contar la historia de su hijo. Todos los días repetía la secuencia de hechos y los datos concretos sobre esa noche de febrero de 2012, que cambió su vida para siempre. Mi hijo desapareció el 12 de febrero del 2012 de la colonia Progreso. Hubo una balacera en su casa y de ahí desapareció. Él fue a la casa como a las 9 de la noche y eso a mí me hablaron como a las 9:30 que había habido una balacera y se fue mi familia para allá porque en mi casa teníamos un convivio. La mujer procedió a investigar los casos de ataques y secuestros acontecidos en Culiacán en los años previos. Para su sorpresa, se encontró con que la información sobre ese tipo de actividades ilegales era de difícil acceso. Un civil no podía hacer un informe o leer las conclusiones de la policía respecto a los casos cada vez más frecuentes de asaltos narco con armas de fuego de alto poder destructivo.
Esto implicaba que tampoco había documentación confiable ni material con el cual probar la presunta vida criminal de Edgar. En otras palabras, las acusaciones no tenían un fundamento concreto por graves falencias en el sistema policial. Casi en todos los levantones que hay un hermetismo tremendo. Yo no sé realmente qué es. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, ahí en la Procuraduría, si tú le preguntas a quien sea de ahí de la Procuraduría, nadie conoció a mi hijo. Así. Y en los otros casos que sabemos que son las corporaciones, que está comprobado que fueron las corporaciones los que han hecho eso, y que realmente, directo o indirectamente, pero ellos intervienen. Ellos intervienen. Y ellos saben. Este gobierno sabe. Sandra no se guardó nada. No solo trató de recolectar testimonios por su cuenta, hablando con vecinos y amigos de Edgar, sino que también apuntó contra la policía y el gobierno, denunciando su falta de acción y cubriendo esa apatía con un halo de dudas. ¿Por qué el sistema no quería buscar a un joven desaparecido? ¿Por qué las autoridades de Culiacán insistían en manchar su reputación para evitar avances en el proceso de investigación? Después de todo, incluso si Edgar era un criminal, su paradero era un misterio y era el deber de la policía buscarlo. Porque el gobierno hace lo que le pega la gana. Lo que le pega la gana. El gobierno, van todas las madres que tienen sus hijos desaparecidos, van y ponen la denuncia y ya se cuenta que es cualquier cosa. Señor, le toman sus datos. Señora, si usted sabe algo, viene a decirnos. Esa es la manera de ser de ellos. Pero de que ellos investiguen, no. Finalmente, todo el esfuerzo de Sandra Luz Hernández dio frutos. Había dos nombres que se repetían en todos los testigos. Los hermanos Gabriel y Jesús Valenzuela. Eran dos criminales conocidos en la zona, y varios vecinos apuntaban que ellos eran responsables de numerosos levantones y robos violentos que habían sucedido en Culiacán. Incluso se rumoreaba fuertemente que al menos otras dos personas habían desaparecido sin dejar rastros. Sandra no se guardó esta información, más bien todo lo contrario. Se contactó con las autoridades y les brindó todos los datos conseguidos. Incluso tenía la dirección en la que vivían los potenciales asesinos de su hijo en una vivienda al norte de la ciudad. Pero la policía hizo oídos sordos a las denuncias. No les importó ni la insistencia ni el convencimiento que demostraba Sandra. Ella no esperaba que los uniformados se apersonaran en la casa de los Valenzuela para arrestarlos sin explicación alguna, pero al menos que se incluyeran en el archivo de la investigación. Y me consta que estuvo reiterando la acusación contra dos personajes en especial, ante el procurador, incluso estando presentes porque lo había pedido los agentes que estaban a cargo de la investigación en ese entonces, pero como yo siempre he sostenido, nuestros investigadores lo primero que ven es para dónde apuntan las investigaciones, para si le siguen o no le siguen, ¿no? Y bueno, este era un expediente que estaba creciendo en tamaño, pero no se estaban haciendo las investigaciones, las diligencias. Ni siquiera le dieron el privilegio de analizar los documentos presentados o realizar una visita de rutina a los Valenzuela. Dentro del ámbito policial, era sabido que los hermanos eran tipos peligrosos y sanguinarios, y ningún uniformado advirtió a la madre que se estaba metiendo con personas inescrupulosas que podrían lastimarla. Lo que deben de hacer es encontrarlos a nuestros hijos. Deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos saben. Realmente, quienes hacen todo eso son las mismas corporaciones policiales. Son ellos. Y se los digo en su cara de ellos. Dar con los Valenzuela significó un cambio rotundo en la mente de Sandra.
Ahora estaba convencida de que la policía no era solamente inútil por deficiencias del sistema, sino que activamente obran a favor de los asesinos, ya que estaban completamente coludidos. Fue una revelación dolorosa, pero necesaria para que pudiera asumir su lucha desde una perspectiva más amplia, uniendo fuerzas con otras familias que, como ella, buscaban justicia frente a la misma impunidad. Y yo tengo la plena seguridad de que ellos saben perfectamente cómo se dan esos levantones, quiénes lo hacen. Es un, ¿cómo les dijera? El gobierno sabe perfectamente todo. Yo se los he dicho por lo claro. Yo no voy a quitar el dedo del renglón. Aquí voy a estar con ustedes. Voy a hacer una piedrita en el zapato de ustedes, les digo a ellos. De a poco, Sandra Luz Hernández fue convirtiéndose no solo en una guerrera implacable por su causa personal, sino también en la vocera de muchas personas que sufrían la ausencia de un ser querido, pero que no contaban con la valentía o los medios para enfrentar al sistema. De esa manera se evidenció que en Culiacán estaban pasando eventos oscuros y que año tras año desaparecían cientos de personas que rara vez eran buscadas por las autoridades. Desafortunadamente para Sandra, la búsqueda de verdad tuvo un costo demasiado alto. En la noche del 12 de mayo de 2014, Sandra Luz Hernández regresaba a su casa luego de una larga jornada de activismo, en la cual se había entrevistado con varias madres y compañeras de lucha. La mujer ya tenía 50 años y luego de tanto tiempo investigando la desaparición de Edgar, su mente ya no estaba enfocada en reencontrarse con su hijo, sino en desentrañar la red de corrupción que unía al Estado y delincuentes. Al arribar al cruce de las calles Constitución y 30 de septiembre en la capital sinaloense, Sandra divisó algo que le congeló la sangre. Una imagen que había temido enfrentar cara a cara, pero que estaba presente en todas sus pesadillas. En un auto a pocos metros de ella estaba Jesús Fernando Valenzuela, uno de los presuntos asesinos de su hijo. Él era uno de los dos hermanos que ella había tratado de acusar durante años y tenía bien en claro que se trataba de un criminal de carrera, un hombre sin escrúpulos que se sabía impune. El pulso de Sandra se detuvo y el miedo corrió por su cuerpo. Supo que tenía que reaccionar si quería seguir viva para continuar con su lucha. Apuró el paso, pero ya era demasiado tarde. Estaba en la mira de un depredador agazapado, listo para atacar. Se estacionó y paró la marcha al mirar por el espejo retrovisor. Miró a dos señoras y una de ellas se le hizo conocida y al mirarla se dio cuenta que se trataba de la señora Sandra, madre de Edgar. Y la señora Sandra, al verlo, como que quiso correr para cruzar la calle, pero él le disparó algunas 15 veces porque traía el cargador lleno. El ataque de Jesús Fernando Valenzuela fue brutal. El asesino tomó su pistola calibre 9 milímetros y vació el cargador en todo el cuerpo de Sandra. En total, 15 impactos de bala. La mujer cayó al suelo rodeada en un charco rojo conformado por su propia sangre. Se escucharon gritos de los vecinos que reaccionaron ante el miedo de los disparos y el horror de la muerte. Mientras tanto, el sonido de las ruedas quemándose contra el asfalto anunciaron la huida a toda velocidad de Valenzuela a bordo de su camioneta. De la señora Sandra Luz Hernández, una mujer que buscaba a su hijo desaparecido en 2012, a Edgar. En el camino, 2 años después, fue asesinada mientras efectivamente buscaba a este joven, que por cierto trabajaba en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La policía no tardó demasiado tiempo en encontrar a Jesús Fernando Valenzuela, y al ser arrestado el sujeto no solo confesó que él había jalado del gatillo, sino que también entregó el arma homicida como evidencia. El asesino estuvo varios meses tras las rejas a la espera del inicio del proceso judicial. Todo parecía encaminarse hacia una condena, pero una vez más, el sistema fue en contra de Sandra.
Jesús Fernando Valenzuela fue liberado por falta de pruebas materiales, o al menos ese fue el argumento presentado por la Fiscalía para desestimar la culpabilidad del hombre. Él mismo admitió haberlo hecho e incluso presentó el arma homicida, pero según los investigadores no había testigos, registros filmados ni nada que ligara a Valenzuela con la muerte de la madre guerrera. Una lucha inconclusa. México está en deuda con Sandra. La mujer pasó sus últimos años de vida en un rol que no le correspondía, el de buscadora de la verdad. Con el corazón roto y el cuerpo cansado, se dedicó a hacer el trabajo que debían llevar a cabo policías, jueces y fiscales. Pero lo peor de todo es que cuando encontró a un sospechoso, le dieron la espalda. La dejaron sola, expuesta para ser asesinada como un animal. Sandra solo buscaba justicia y acabó con su vida. Cuando todos los estamentos del sistema están corrompidos, la impunidad no es un error, es una elección de las autoridades. El pasado sábado se cumplieron 4 años ya del asesinato de esta mujer, de esta madre buscadora, integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida. Sin embargo, no ha habido justicia, no se sabe absolutamente nada de los avances en las investigaciones, tampoco se sabe nada del paradero de su hijo Edgar, así que ¿dónde están las autoridades en este caso? El presunto homicida del activista Fernando Valenzuela Rodríguez quedó libre hace un año y no se sabe nada del móvil del crimen. De esta manera llegamos al final del video. Si quieres conocer más historias dolorosas relacionadas al narcotráfico, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.